Producido por los rayos de X sobre emulsiones de estas películas. Corresponde a receptor de imagen, placa, chasis, todas son correctas. ¿Qué afirmación no es correcta sobre el efecto talón o efecto anódico? Es la variación de la intensidad de la radiación emitida dependiendo del ángulo con el que se emite respecto al ánodo. Esa es verdadera. La intensidad del haz aumenta rápidamente desde el rayo central hasta el ánodo. Falso. La parte más gruesa a radiografiar debemos dejarla al lado catódico. Verdadero. En las imágenes radiográficas, la parte del objeto situada en el lado anódico puede aparentar una mayor capacidad de atenuación al ser de menor energía la radiación que incide en esta zona. Verdadero. ¿Cuáles son los criterios de calidad en la proyección lateral de escápula? El húmero contacta con el receptor de imagen y se flexiona el codo hacia la parte posterior o anterior, si posterior no es posible. Cabeza humeral en el centro, acromion, apófisis, coracoides y escápula lateral formando una Y. Todas las opciones son ciertas. Sí, todas las opciones son ciertas. ¿Por qué motivo se emplea la proyección? Esa no. 5. Ordena de mayor a menor densidad. Metal, calcio, grasa, agua, aire. Puedes irte, pesada. 6. Proyección. ¿Qué proyección se indica en la siguiente imagen? Proyección AP de hombro, posición neutra. ¿Qué elementos inherentes al proceso radiográfico se emplean para limitar la radiación dispersa? Colimadores, rejillas, estativo o buque mural. Las opciones A y B son correctas. ¿Cuál de estos términos no se consideran factores de calidad de exposición? El grosor o exposición del paciente, la distorsión, el número atómico Z de las estructuras o tejidos que atraviesan los rayos. Todas son ciertas. Todas son ciertas. Para ver la articulación escapulo-humeral con proyección de escápula lateral se requiere de angulación de 10 a 15 grados. Para ver la articulación escapulohumeral de 10 a 15 grados. ¿Cuál es la contraindicación absoluta en radiografía simple? El embarazo sería la primera contraindicación absoluta para realizar esta prueba. No hay otras contraindicaciones directas. ¿Con qué parámetro podemos modificar la densidad óptica? Con los miliamperios, mA. ¿Qué afirmación no es cierta sobre la proyección AP acromioclaviculares comparativa? El paciente en bipedestación es cierta. Centraje, rayo central perpendicular al centro de la clavícula, verdadera. Un ensanchamiento de un espacio articular en comparación con la otra proyección con pesos suele indicar una separación de la articulación AC, falsa. Criterios de calidad, representación completa de las dos articulaciones acromioclaviculares donde consta el peso que ha soportado el paciente. Deben verse sin rotación, verdadera. En la proyección de Lawrence se levanta el brazo contrario al que se va a realizar el estudio. ¿Qué término es definido como la colocación de un paciente para un trabajo radiológico? Posición radiológica. En relación a la colimación, mejora el contraste de la imagen y reduce la dosis de radiación dispersa del paciente y la dirigida al personal. ¿Hacia dónde se centra el rayo en la proyección AP de antebrazo? En la zona medial del antebrazo. En las siguientes imágenes nos encontramos ante un señor sentado de rodillas, o sea, como para tipo AP. Proyección axial tangencial. ¿Por qué no se utiliza la rejilla en una radiografía pediátrica? Porque obliga a aumentar casi toda la radiación dispersa, disminuyendo la exposición y por tanto se intensifica el haz principal y aumenta la dosis de radiación. Una radiografía debe identificarse como mínimo con los siguientes datos: nombre del paciente y o número de identificación de la historia clínica, fecha, marcación del lado derecho e izquierdo e identificación de la institución. ¿En qué tipo de proyección se observa con mayor calidad la radiográfica los epicóndilos alineados? En la proyección lateral de húmero. ¿En qué tipo de proyección de muñeca se requiere el uso de cuñas? En la proyección PA oblicua de muñeca.
Realizando un buen uso del colimado conseguimos reducir la radiación dispersa, ¿verdad? Mejorar el contraste de la imagen, ¿verdad? Reducir la dosis absorbida por el paciente y por el personal, ¿verdad? Al realizar el estudio tendremos en cuenta las características del paciente, tanto el espesor como la composición corporal de la región de estudio. Los elementos del equipo que nos ayudan a limitar la radiación son el colimador y la rejilla. Los receptores de imagen digital integrados directamente en los estativos del tubo de rayos X reciben el nombre de DDR. Determina la respuesta correcta. El punto de centraje para una radiografía por norma general será siempre en la mitad de la región del estudio. La clavícula articula de manera proximal con el manubrio external. En la siguiente imagen es el resultado de AP escápula. Aparece en esa imagen como una L, pista. En la siguiente flecha señala a la Y. Señala a la apófisis coracoides. La flecha de la siguiente imagen señala a la articulación acromioclavicular, porque la articulación glenoidea se vería en la cabeza del húmero y un poco del acromion, del húmero. Y el cuello quirúrgico pues no puede ser, porque el cuello quirúrgico está abajo del cuello anatómico. En la proyección transtorácica colocaremos el hombro afecto en contacto con el chasis. La bioética se basa en 4 principios: principio de no maleficencia, principio de autonomía, principio de beneficencia y principio de justicia. El protocolo para una radiografía de mano es PA y oblicua. Cuando realizamos una radiografía de hombro, tenemos que tener en cuenta las condiciones del paciente, y cuando hagamos el frente, en caso de sospecha de rotura, no realizaremos la rotación externa. En la radiografía AP de hombro con rotación externa podemos valorar y observar mejor la tuberosidad mayor. Al realizar la radiografía de Lawrence, el hombro afecto será el que esté en contacto con el receptor de imagen. Todas son correctas. Porción más central y menos divergente del haz de rayos X emitido por el tubo de rayos X. Rayo central. Cajas de estructura rígida y hermética con forma de caja plana preparadas para colocar dentro de ellas películas radiográficas de manera que queden completamente protegidas contra luz, contra choques, etc. Efecto químico producido por rayos X sobre las emulsiones de estas películas. Las respuestas correctas serían chasis, receptor de imagen y placa. Unidad 1. Preparación de un estudio en radiología simple. Recepción del paciente. Paciente inquieto, igual de la función del técnico de tranquilizarlo. Principios de bioética. Se basa en 4 principios. Principio de no maleficencia. Obliga a evitar el daño a los pacientes, para el cual es necesario realizar con la mejor técnica posible todos los actos médicos. Principio de beneficencia. Es el deber de procurar el mayor bien a los pacientes de acuerdo con las características individuales de cada uno de ellos. Principio de autonomía. Obliga a respetar las decisiones de cada paciente según sus opiniones. Principio de justicia. Obliga a repartir de una manera equitativa los recursos. Funciones asistenciales. Y primero asegurar la identidad del paciente, conocer la exploración que se va a realizar, aplicar al paciente los cuidados básicos de asistencia, evaluar su estado, atender correctamente las necesidades del paciente, hablar al paciente despacio y de forma clara, no ignorar al paciente cuando hable, interesarse por su enfermedad, no analizar los resultados con el paciente. Funciones técnicas más funciones de actualización. Informar al paciente, limpieza y mantenimiento de aparatos y material radiológico, recepción de los pacientes y comprobación de identificación, analizar detenidamente la petición del estudio radiográfico, técnicas radiográficas en función de las necesidades, responsabilizarse de la protección radiológica del paciente, compañeros y del mismo. Interpretación de petición, solicitada por facultativo. Datos del paciente, región anatómica y proyecciones básicas y adicionales debido a la situación clínica del paciente. Interpretación de petición. Posición radiológica. Es la colocación del paciente para un trabajo radiológico. Posición anatómica. Es la colocación de un paciente respecto al cuerpo y la movilidad. La posición anatómica.
Todas las descripciones anatómicas que se expresan en ella, de pie, cabeza erecta, sin inclinación, ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel, miembros superiores extendidos a los dos lados del cuerpo, palmas hacia adelante, miembros inferiores juntos y extendidos, pieles paralelos y talones juntos. Términos importantes para la interpretación de la petición: radiografía, receptor de imagen, chasis, rayo central, alineación del paciente frente al estudio y colimación. Radiografía es el procedimiento radiográfico realizado en los equipos de rayos X convencionales. El receptor de imagen son cajas de estructuras rígidas y herméticas con forma de caja plana preparadas para colocar dentro de ellas películas radiográficas de manera que queden completamente protegidas contra luz, contra choques y a la vez aumente el efecto químico producido por las rayos X sobre las emulsiones de estas películas. Rayo central, porción más central y menos divergente del haz de rayos X emitido por el tubo de rayos X. Alineación del paciente frente al estudio es la correcta colocación del paciente para la obtención de una imagen de calidad óptima para el estudio posterior. Colimación. El colimador es un dispositivo de plomo que se sitúa a la salida del tubo y sirve para limitar el área irradiada. Con esto se consigue disminuir la radiación dispersa y gracias a ello disminuir la dosis al paciente y al personal, mejorar el contraste de la imagen. Colimación es el factor más importante para mejorar la calidad de imagen, reduciendo al mismo tiempo la calidad de imagen. También el error radiográfico más común. Una buena colimación o colocación del cono es esencial para lograr un mejor contraste y evitar exponer otras partes innecesarias, o sea, reducir la dosis. Las partes del cuerpo fuera de la zona de interés no deberían estar en el campo de radiación. Términos de proyecciones radiográficas: anteroposterior y posteroanterior. Vale. Bueno, y también lo de proximal, distal, craneal, caudal, lateral es como haciendo hacia la mano y medial es como para el corazón. Distal más abajo, proximal más como cerca del centro. Craneal la cabeza y caudal hacia los pies. Transversal o axial es lo mismo, sagital, coronal y tal. Bueno, ahora en proyecciones radiográficas, eso eran términos de colocación, lo anterior. Términos de proyecciones radiográficas: anteroposterior, AP, o posteroanterior, PA. Vale. La radiografía PA y radiografía AP. En el corazón, en la radiografía posteroanterior, PA, cerca de la radiografía imagen poco aumentada, y en la anteroposterior el corazón se ve la imagen aumentada. Las escápulas en la radiografía posteroanterior, PA, están rotadas normalmente hacia afuera de los pulmones, y en la anteroposterior, AP, superpuestas sobre los campos pulmonares. Las clavículas en radiografía posteroanterior, PA, atraviesan los campos pulmonares más o menos a 5 centímetros por debajo de sus vértices, y en la radiografía AP, proyectadas con frecuencia por encima de los vértices pulmonares. Grosor del paciente y zona de exploración. En las características del paciente a valorar tendremos en cuenta el espesor del paciente y la composición corporal de la zona que se va a explorar. Mientras más grueso sea el paciente, más radiación llegará al receptor. Podemos alterar los miliamperios, o sea, la intensidad del rayo X, o los kilovoltios, calidad, que es lo mismo a calidad e intensidad de los rayos X. El grosor del paciente y zona de exploración. El técnico valorará la densidad de la masa anatómica y el rango de densidades anatómicos. Por ejemplo, tórax, abdomen, es igual al mismo grosor pero diferente densidad. Recordemos que se verá con radioopacidad, que es más claro, y radiolucidez, que es más oscuro, negrura de la imagen, densidad radiográfica, densidad óptica. Bueno, grosor del paciente y zona de exploración. Para tejidos blandos y hueso, kilovoltios bajos y miliamperios elevados, y para el tórax, kilovoltios elevados y miliamperios bajos. Preparación de la sala y materiales para la exploración. Elementos del equipo para limitar la radiación dispersa son colimador y rejillas.
Los inherentes al proceso radiográfico son el efecto anódico o el efecto talón. La rejilla, varillas finas de plomo dispuestas en paralelo o con una ligera inclinación, efectúan absorbiendo la radiación difusa hasta el 90% de ellos, que no incide de forma perpendicular en los espacios existentes entre las varillas de plomo. Puede ser fija o móvil, mejoran la calidad de imagen. El buque se sitúa entre el paciente y el receptor de imagen. Así se consigue evitar que lleguen al receptor de imagen los fotones dispersos con la rejilla antidifusora que vienen directamente del foco de tubos de rayos X. No se puede utilizar en pediatría porque obliga a aumentar la dosis de exposición, porque atenúa el haz principal, lo cual eleva la dosis de radiación sobre el paciente. Vale. La rejilla, el índice de la rejilla sirve para conocer la eficacia de la misma, puesto a que mayor altura y menor espacio entre láminas, más radiación absorberá. Se consideran válidos los índices entre 8 y 12. El efecto anódico o el efecto talón es la variación de la intensidad de la radiación emitida dependiendo del ángulo con el que se emite respecto al ánodo. La intensidad del haz disminuye rápidamente desde el rayo central hasta el ánodo, debido en parte a que los rayos producidos a una pequeña profundidad del ánodo deben atravesar un mayor espesor hasta la superficie y por ello se atenúan. En consecuencia, las imágenes radiográficas, la parte del objeto situada en el lado anódico, puede aparentar mayor capacidad de atenuación al ser de menor energía la radiación que incide en esta zona. Por ello, la parte más gruesa a radiografiar debemos dejarla del lado catódico. Vale, el efecto talón o anódico consiste en que la intensidad del haz de rayos X no es uniforme en toda su superficie, sino que es menor en la parte del haz y más cercana al ánodo. Calidad de imagen radiográfica. Criterios de absorción diferencial. La imagen radiográfica se forma por el contraste que se establece entre los rayos X que atraviesan al paciente y alcanzan al receptor de imagen, y aquellos que son absorbidos por el tejido. Radiación dispersa. Durante la exposición a la de rayos X, los fotones pueden interactuar con los átomos del tejido del paciente y dispersarse. Calidad de imagen radiográfica. Absorción fotoeléctrica, que significa radiación absorbida por el paciente. Estructura radioopaca. Aparece blanca en la radiografía. El tejido radiotransparente es la radiación que atraviesa al paciente sin interaccionar con el tejido, dejando una imagen negra. El aire se ve negro, la grasa como gris, o sea, el aire se ve radiotransparente y el metal, por ejemplo, se vería radioopaco. La grasa se ve pues medio, agua o tejido blando se ve pues radioopaco, el hueso o mineral radioopaco y tal. Calidad de la imagen radiográfica. Los criterios de calidad pueden ser anatómicos, dependen de el grosor o espesor del paciente, de la densidad, del número atómico de las estructuras o tejidos que atraviesan los rayos X. De exposición, dependen de la densidad óptica, oscureciendo la radiografía. El contraste, diferencia de densidades entre estructuras adyacentes. Detalle, capacidad de apreciar pequeñas estructuras de la radiografía. Distorsión, representación errónea del tamaño y la forma del objeto en la radiografía. Densidad, con menos miliamperios pues se ve bien, un poco oscuro, un poco radiotransparente, radiotransparente sí, y con más miliamperios se ve súper opaca, radioopaca. Muy radioopaca, que se llamaría la sobreexpuesta, la que se ve como así un poco negro, y subexpuesta, la que se ve como blanca entera, como súper radioopaca. Distorsión, bueno, algunas imágenes de distorsión que se ve como súper borroso. Factores de exposición. Los factores de exposición son los parámetros que se necesitan en función de la parte anatómica, el tipo de paciente, la forma de presentación del estudio. Nos dan la dosis de radiación que aplicamos al paciente para lograr el estudio solicitado por el facultativo. El técnico es el TSID es el responsable de la elección y aplicación correcta de dicha dosis de radiaciones ionizantes, la técnica. Cualquier error de la misma implica un error en la imagen. Los principales valores en la técnica de elección de la dosis de radiación son la tensión, kilovoltios, la corriente, miliamperios,
El tiempo de exposición, S. Distancia, tubo, receptor de imagen. Foco fino, foco grueso. Factores de exposición, tensión, kilovoltios. Es la capacidad de penetración que tiene el haz de rayos X, influye tanto en la calidad como en la cantidad de rayos X. La corriente miliamperios es el número de rayos producidos, por lo que puede variar la cantidad, pero no la cantidad de rayos X. Tiempo de exposición, segundos. Una modificación del tiempo de exposición varía proporcionalmente la cantidad de rayos X. Está muy relacionado con la corriente, puesto que si se aumenta el tiempo de exposición, hay que disminuir los miliamperios, que la intensidad se mantenga constantemente, mA. Distancia desde el tubo al receptor de imagen. Afecta a la cantidad y no a la calidad de los rayos X por la ley del cuadrado de la distancia. Foco fino o grueso. No afecta ni a la calidad ni a la cantidad. El foco fino obtiene un mayor detalle en las radiografías. Criterios de exposición. Son los factores técnicos que son seleccionados durante el procedimiento por el técnico para obtener la mejor calidad radiográfica posible, siguiendo siempre el principio ALARA, as low as reasonably achievable, la menor dosis de radiación posible. Hay 4 factores que determinan en este caso la calidad de imagen radiográfica. 1. Densidad óptica. 2. Contraste. 3. Detalle. 4. Distorsión. Densidad óptica. Grado de oscurecimiento de la imagen. Puede estar sobreexpuesta con una densidad óptica elevada, oscura o subexpuesta. La densidad depende de la cantidad de rayos X, por lo que se tiene a controlar principalmente modificando la corriente miliamperios. Para conseguir una modificación apreciable se debe variar un 30% los kilovoltios. Las diferentes densidades de la imagen radiográfica están relacionadas con la absorción de fotones. 2. Contraste. Diferencias de densidad entre estructuras adyacentes. Depende de la calidad, por lo que para modificarlo se varía la tensión de kilovoltios, mínimo 4 kilovoltios, para que el cambio sea apreciable. A mayor kilovoltios, menor contraste. 3. Detalle. Capacidad de apreciar con nitidez pequeñas estructuras en la imagen. No depende ni de la cantidad ni de la calidad de rayos X, sino de la distancia foco-objeto, del tamaño del foco y de la cantidad de radiación dispersa. 4. Distorsión. Representación errónea del tamaño y forma de un objeto. Puede existir elongación o acortamiento, provocada por la divergencia del haz de radiación. Influyen sobre ella la posición del paciente y la alineación del foco con el centro. Todas las imágenes radiográficas sufren una magnificación respecto a la imagen real. Esto es debido a la distancia objeto-receptor de la imagen, DORI. Cuanto más alejado esté el objeto del receptor, más aumentado el tamaño se verá en la radiografía. Receptores de imagen son los dispositivos capaces de captar los fotones y transferir su energía a un medio o soporte físico que permita procesarla como imagen latente o representarla de forma inmediata. Radiografía computarizada, CR. Lámina de un fósforo fotoestimulante, no película, precisa y reveladora para convertir la imagen a formato digital. Diferentes tamaños de chasis, 2 proyecciones sobre un chasis, ojo, no montar, ahorro de tiempo de procesado. Radiología digital directa, DDR o DX. Receptores de imagen digital integrados directamente en los estativos de RX. El haz de RX emergente del paciente incide directamente con el receptor digital, que lo convierte en señal eléctrica y muestra la imagen radiológica digital. No hay tiempo de espera de procesado de imagen. Unidad 2. Extremidad superior y cintura escapular. Bueno, aquí hay un ejemplo de una imagen que nos puso en clase. El 1 es el cuello quirúrgico del húmero, que es un dibujo. El 2, corredera bicipital. 3, troquín. 4, troquíter. 5, cabeza del húmero. 6, cuello anatómico. 7, acromion. 8, articulación acromion clavicular. 9, apófisis coracoides. 10, escotadura coracoidea. 11, costilla. 12, clavícula. 13, omóplato o escápula. 14, articulación esternoclavicular. 15, mango del esternón. 16, cuerpo del esternón. 17, diáfisis del húmero. 18, costilla. 19, cartílago costal. 20, unión costocondral. 21, cóndilo humeral. 22, epitróclea. 23, tróclea. 24, cabeza del radio. 25, articulación radiocubital superior. 26, cúbito. Proyecciones de la escápula. Las proyecciones de la escápula son laterales y AP.
La lateral es la de la Y. ¿Para qué? Escápula lateral. ¿Para qué? Para luxaciones de hombro y fracturas de escápula. El chasis está en longitudinal y se utiliza de 70 a menos 5 kilovoltios. La posición del paciente es en bipedestación o de cúbito. Rotar al paciente de 45 a 60 grados. El húmero contacta con el receptor de imagen y se flexiona el codo hacia adelante, hacia la parte anterior. Tubo en perpendicular al chasis. Suspender la respiración y se ve el centraje en la parte media de la escápula. Criterios de calidad de obtenerse una proyección outlet o en I. Cabeza humeral en el centro, acromion, apófisis coracoides y escápula lateral formando una Y. Bueno. RX outlet, imagen. Se ve como pista que pone ver. Vale, el 1 es el acromion, el 2 es la coracoides, el 3 es la cabeza humeral y el 4 la escápula. AP de escápula. Chasis en longitudinal. La posición del paciente es en bipedestación, lado de afecto en 90 grados. La parte posterior del hombro en contacto directo con el receptor de imagen sin rotación. Si hay sospecha de luxación o fractura, no hacer. En este caso haremos transtorácica. Tubo en perpendicular al chasis, centraje y colimación del rayo perpendicular a la parte media de la escápula a la altura de la axila y a 5 centímetros por dentro del borde externo del paciente. Respiración suave sin mover el hombro ni el brazo. Protección gonadal y la calidad radiográfica. La porción lateral de la escápula se halla libre de superposición. La porción interna de la escápula se observa a través de las estructuras torácicas. Vale. Debemos ver el húmero proximal y su relación con la cavidad glenoidea. Aquí hay una imagen un poco pixelada que hay números y por ejemplo el 1 es el borde superior, hay como números en rojo y en amarillo. 1 borde superior, 2 borde medial espinal, 3 borde lateral axilar, 4 apófisis coracoides, 5 articulación glenohumeral, 6 clavícula. Proyección de clavícula. Rayo central, ángulo de 15 a 30 grados en dirección caudocraneal a partir de la línea media de la clavícula. AP axial, ¿para qué? Fracturas, luxaciones de clavícula, el chasis en transversal, la posición del paciente parte posterior de la espalda pegada al RI y forzando la lordosis lumbar, posición lordótica. Evitamos que se superpongan los arcos costales. 75 kilovoltios. Respiración. Suspender la respiración al final de la inspiración ayuda a elevar las clavículas. Dos opciones: angular tubo y no paciente o angular paciente y no tubo. Criterios de calidad. Debemos ver la clavícula en su totalidad proyectada por encima de los arcos costales. La articulación esternoclavicular aparece superpuesta a las primeras costillas. Aquí hay una imagen que hay una flecha y está roto el hueso. Y pone 1, 2, 3, 4 en azul. Bueno. El 1 es la clavícula, el 2 la apófisis coracoides, el 3 la articulación acromioclavicular y el 4 la articulación esternoclavicular. Proyecciones de hombro. AP rotación externa, AP rotación interna, AP neutro, lateral transtorácica, método de Lawrence, PA inferior superior Wensport, AP axial, AP acromioclavicular, pero solo daremos el AP rotación externa y el lateral transtorácica, método de Lawrence. AP rotación externa, chasis en longitudinal, posición del paciente bipedestación o sedestación con mano en supinación, escápula en contacto con el receptor, tubo perpendicular al chasis, centraje, colimación central por debajo de la apófisis coracoides, respiración, suspender la respiración durante la exposición, técnica de 75 kilovoltios, criterios de la calidad, cabeza humeral de perfil, la tuberosidad mayor, troquíter de perfil en la parte lateral del húmero, la articulación escapulohumeral se visualiza con una ligera superposición de cabeza humeral sobre la cavidad glenoidea, el contorno de la tuberosidad menor, troquín, entre la cabeza humeral y la tuberosidad mayor. Aquí nos aparece una imagen que está en negro y los números azules y pista pone izquierda externa.
Hombro en rotación AP, en rotación externa. 1, 2, 3, 4. La 1 es la apófisis coracoides, la 2 es la cavidad glenoidea, la 3 es el espacio subacromial y el 4 troquíter. Hombro en rotación interna. Chasis transversal, posición del paciente bipedestación o sedestación con el dorso de la mano apoyado en el muslo, escápula en contacto con el receptor de imagen, tubo perpendicular al chasis, centraje y colimación, central por debajo de la apófisis coracoides. Respiración, suspender respiración durante la exposición. Criterios de calidad: la tuberosidad menor de perfil y dirigida en el sentido medial, el contorno de la tuberosidad mayor superpuesta a la cabeza humeral, un mayor grado de superposición humeral sobre la cavidad glenoidea que en las posiciones de rotación externa y neutra. Una imagen rotación interna lateral, aparece una I en el lado derecho, números 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 1 es el coracoides, la 2 el acromion, la 3 articulación escapuhumeral, 4 troquíter mayor, 5 troquíter menor y 6 húmero proximal. Bueno, aquí más ejemplos de hombro AP en rotación interna, hombro AP con rotación externa y tal. Hombro posición neutra en chasis transversal, paciente en bipedestación o sedestación con la palma de la mano apoyada en el muslo sobre el abdomen, tubo perpendicular al chasis, centraje y colimación. Central por debajo de la apófisis coracoides, epicóndilo, epitroclea, formará 45 grados sobre la mesa. Respiración, suspenderla durante la exposición. Vale, algunas imágenes con números y tal. Proyección lateral transtorácica, método de Lawrence. Se utiliza el método de Lawrence cuando se trata de un traumatismo y no se puede rotar o abducir el brazo debido a la lesión. Con él se demostrará el húmero proximal. Chasis longitudinal, posición del paciente. El plano medio sagital del paciente se pone paralelo al RI, con el hombro afectado en contacto con el RI y el otro brazo levantado por encima de la cabeza para sacarlo del campo de exposición. El hombro afectado debe situarse más bajo para que no se superponga con el hombro que está elevado. Tubo perpendicular, centraje y colimación, central por la axila contraria y rayo perpendicular a la mesa. Respiración. Necesita una inspiración máxima, llenando los pulmones con aire mejora el contraste y reduce la exposición necesaria para penetrar el cuerpo. Protección gonadal. Ojo lateral. Calidad radiográfica: el húmero proximal, la escápula, la clavícula y el húmero visibles a través de los campos pulmonares. La escápula superpuesta en la columna torácica, la clavícula y el hombro no afectados proyectados por encima del hombro más próximo al RI. Bueno, aquí una imagen tal para estudiar, donde se ve como unas costillas, así se ve como costillas del húmero. Aquí vemos 1, hay 5 números. 1, clavícula. 2, fosa glenoidea. 3, escápula. 4, diáfisis humeral y 5, tuberosidad menor. Proyecciones del húmero, AP y lateral. El AP de húmero. Chasis longitudinal, posición del paciente en bipedestación o en decúbito si el paciente no presenta dolor, y con el brazo ligeramente separado del cuerpo pero alineado a lo largo del eje del RI y con la mano en supinación. Tubo perpendicular al chasis, centraje y colimación, rayo dirigido a la porción medial del húmero, protección gonadal. Respiración normal, anatomía patológica para fracturas y luxaciones del húmero y otros trastornos como osteoporosis, artritis, ver si es normal o patológico. Criterios de calidad: proyección AP de todo el húmero, incluidas las articulaciones del hombro y del codo. Ver en imagen epicóndilos alineados, ver en ambas articulaciones. Ahora, una imagen para repasar. Hay como 7 números y hay una R al revés y una AM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, acromion. 2, troquíter mayor. 3, cabeza del húmero. 4, troquíter menor. 5, coracoides. 6, articulación escapulohumeral o glenoidea. Húmero proximal. 7, húmero proximal.
Lateral de húmero, chasis longitudinal, posición del paciente perpendicular al chasis a una distancia de 1 metro, centraje y colimación, rayo dirigido a la porción medial del húmero, protección gonadal, respiración normal, técnica de 65 a 5 kilovoltios, anatomía patológica para ver en la imagen los epicóndilos superpuestos, ver ambas articulaciones, ver si es normal o patológicos, criterios de calidad, las articulaciones del codo y en el hombro, el epicóndilo y la epitróclea superpuestos, la tuberosidad menor de perfil. Calidad radiográfica, las articulaciones del codo y del hombro, proyecciones del codo, AP y lateral estricta. Se puede apreciar, en el codo, el epicóndilo, el cóndilo, la cabeza del radio, la tróclea, el epitróclea, fosa coronoidea, epicóndilo, AP, no sé qué. AP del codo. Chasis en transversal, paciente en posición, sentado con mano en supinación, tubo perpendicular al chasis, centraje y colimación, centrar zona media de la articulación del codo, respiración normal. Aquí hay una imagen del codo y el 1 es cuello radio, el 2 es tróclea, el 1 es húmero, el 2 epicóndilo lateral, el 3 cabeza del radio, el 4 cuello del radio, el 5 tuberosidad radial, el 6 radio, el 7 fosa olecraniana, el 8 epicóndilo medial, el 9 olecranón, el 10 tróclea, el 11 tuberosidad del cúbito y el 12 cúbito. Es una imagen así un poco, Lateral estricta, la lateral estricta del codo es en transversal, el chasis está en transversal, la posición del paciente sentado con húmero y antebrazo apoyado en la mesa, con angulación de 90 grados y mano estirada. Tubo perpendicular al chasis, centraje y colimación, centrar zona media de la articulación del codo, respirar normal, técnica de 65 a 5 kilovoltios, anatomía patológica, o se ve el olecranón y partes blandas, ver si es normal o patológico, protección gonadal, calidad radiográfica, el codo flexionado a 90 grados, la cabeza radial parcialmente superpuesta con la apófisis coronoides. Se puede apreciar la cabeza del radio, el olecranón, el cúbito, el húmero, la tuberosidad radial bicipital, el apófisis coronoides y la tróclea y el capitellum. Ahora una imagen en lateral. 1, 2, hay como 7 números y el 1 es húmero, el 2 es tróclea y capitellum, el 3 olecranón, el 4 apófisis coronoides, el 5 cabeza de radio, el 6 tuberosidad radial o bicipital, el 7 cúbito. Antebrazo. El antebrazo se sitúa en AP o lateral. AP de antebrazo, longitudinal, chasis en longitudinal, sentado con brazo extendido y mano supinación. Tubo perpendicular a chasis 1 metro, centraje y colimación en zona media del antebrazo, respiración normal. La AP de antebrazo, en la anatomía patológica se puede ver la articulación del codo, el radio, el cúbito y la fila proximal de los huesos del carpo ligeramente distorsionada, ver si es normal o patológico. Protección gonadal, calidad radiográfica, la muñeca y el húmero distal, una ligera superposición de la cabeza y el cuello y la tuberosidad radial sobre el cúbito proximal, el espacio radiocubital abierto. La AP del antebrazo con la mano en supinación, porque no se puede hacer con pronación, eso es incorrecto. Lateral del antebrazo, chasis longitudinal, posición paciente sentado con el brazo del ángulo 90, tubo perpendicular, colimación central a zona media del antebrazo, respiración normal. Lateral de brazo, se muestran los huesos del antebrazo, la articulación del codo y la fila proximal de los huesos carpianos y ver si es normal o patológico. El codo flexionado a 90 grados, epicóndilo y epitrócleo humerales superpuestos. Lateral de antebrazo, radio y cúbito superpuestos, epitrócleo y epicóndilo superpuestas, tuberosidad del radio, Lateral del antebrazo, imagen, números amarillos y números negros. El 1 es tuberosidad del radio, el 2 radio, la 3 apófisis coronoides ulnar, 4 articulación húmero-cubital, 5 húmero, 6 epitrócleo y epicóndilo superpuestos, 7 olecranón cubital, 8 radio y cúbito superpuestos, 9 articulación radiocúbito carpiana. Las partes del carpo, de la mano. Metacarp, primero tenemos aquí en la mano, por ejemplo,
de izquierda, veríamos en la parte izquierda primero viene por abajo del todo, semilunar, escafoides y semilunar. Después vienen el trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, pisiforme y piramidal. Después vienen los metacarpos, después vienen las falanges proximales, las falanges distales, las falanges mediales y las falanges distales. PA de muñeca. Chasis en longitudinal o transversal. Posición del paciente sentado con la mano en pronación, antebrazo y el brazo apoyado en la mesa. Codo flexionado a 90 grados. Si el paciente cierra el puño, favorece este apoyo. Tubo, rayo perpendicular, centraje, zona media de la articulación radiocarpiana, respiración normal. PA de muñeca. Anatomía patológica. El radio y el cúbito distales y la parte proximal de los metacarpianos, ver si es normal o patológico. Protección gonadal. Calidad de la radiográfica. El radio y el cúbito distales, el carpo y la mitad proximal de los metacarpianos. Ausencia el espacio radiocubital abierto, que no exista una flexión excesiva que superponga o oculte metacarpianos con los dedos. Vale, aquí nos ponen algunas imágenes de localizar los huesos de la mano. Por ejemplo, aquí hay como 10 números. El 1 es el hueso grande, el 2 el hueso ganchoso, el 3 el hueso piramidal, el 4 pisiforme, el 5 semilunar, el 7 trapezoide, el 8 trapecio, el 9 escafoides, el 10 radio y el 6 cúbito. Importante, la proyección básica de la muñeca normalmente se solicita para descartar fracturas en la región distal del cúbito y radio. En este caso se necesita conocer si la fractura desplaza los fragmentos hacia la región anterior o posterior lateral. Lateral de muñeca. Chasis en longitudinal o transversal. Paciente centrado con brazo flexionado y codo flexionado a 90 y dedos de la mano extendidos. La superficie medial es la que está en contacto con el receptor de imagen. Centraje y colimación. Zona media de la articulación radiocarpiana. Respiración normal. Lateral de muñeca. Anatomía y patología. Lateral de la parte proximal de los dedos y metas superpuestos del 2 al 5 del carpo y el radio y cúbito distales. Protección gonadal. Calidad radiográfica. El radio y cúbito distales. El carpo y la mitad proximal de los metacarpianos superpuestos. El radio y cúbito distales superpuestos. Los metacarpianos superpuestos entre sí. Proyecciones PA, desviación cubital o SNEC. Esta no la hemos dado. Túnel carpiano tangencial, carpo con extensión palmar. Método Gaynor-Hart. Chasis longitudinal, bueno, es la que tiene como la mano extendida, como choca los 5. Muestra el aspecto palmar del trapecio, la tuberosidad del trapecio y el escafoides, el hueso grande, el gancho, el ganchoso, el piramidal, el todo, el pisiforme, ver si es normal o patológico. Los huesos del carpo dispuestos en arco. El tubo va dirigido a la palma con una angulación de 20 a 30. El centraje y colimación punta aproximadamente 2,5 distal a la base del tercer meta. Mano en PA. Longitudinal o transversal, sentado con mano en pronación, antebrazo y brazo apoyado en la mesa y con el codo flexionado a 90 grados. Rayo en perpendicular, dirigido a la tercera articulación de los metacarpianos, sin angulación a 1 metro. Centraje y colimación, central a la zona media, la tercera articulación metacarpofalángica. Se centra la mano en el chasis usando solo medio del lado chasis para poder usar el campo de exposición virgen para la siguiente proyección. Respiración normal. Los se visualizan todo. Calidad radiográfica. Oblicua. Chasis en longitudinal o transversal. Posición del paciente sentado con mano en pronación, antebrazo y brazo apoyado en la mesa y con codo flexionado a 90 grados. Se ajusta oblicuidad de la mano de forma de aquellas articulaciones metacarpofalangiales. Forma un ángulo aproximado de 45 grados con RI. Tubo de rayos X en perpendicular al chasis. Centraje de colimación central, zona media de la articulación dirigido a la tercera articulación metacarpofalangiana. Respiración normal. Anatomía patológica y estudio para fracturas y diversas patologías. Ver si es normal o patológico. La proyección del dedo. Proyección PA del 5 al 5.
Chasis, porque no se puede con el dedo gordo. El chasis en longitudinal o transversal, posición del paciente sentado con mano estirada, antebrazo apoyado en la mesa y con codo flexionado a 90 grados, tubo en perpendicular, centraje y colimación dirigido a la mitad de la falange medial, respiración normal, técnica de 45 a 5 kV, proyección PA del segundo, bueno, nada, es lo mismo. No debe apreciarse rotación del dedo, las uñas si se visualizan y son normales deben quedar centradas sobre las falanges distales. Todo el dedo desde el vértice hasta la porción distal del metacarpiano adyacente. Proyección lateral del 2 al 5 de los dedos. Chasis longitudinal o transversal. Posición del paciente sentado, extender el dedo del estudio y el resto flexionados en el puño. Tubo de rayo perpendicular al chasis. Dirigido a la mitad de la falange medial, la colimación y centraje. Respiración normal. Se muestra la proyección lateral del dedo afectado, ver si es normal o patológico. Protección gonadal. La totalidad del dedo en una posición lateral verdadera no puede quedar oculta la falange proximal o la articulación metacarpofalange indea por los dedos adyacentes, espacios articulares y phi abiertos. Proyección AP o PA del pulgar. Chasis longitudinal o transversal, sentado con brazo en rotación interna AP y con mano lateral. Para PA se apoya el pulgar en RI. Tubo, rayo perpendicular, centraje y colimación dirigido a la línea metocalofangiana. Respiración normal. Se presentan proyecciones AP, PA lateral y oblicua PA del pulgar. Sin rotación, calidad radiográfica sin rotación, espacios articulares y FMC abiertos sin superposición del hueso, solapamiento de perfil de partes blandas de la palma sobre la zona media de la diáfisis del primer metacarpiano. Una imagen aquí de un dedo pulgar. Hay 6 números, el primero es primer metacarpiano, el segundo falange distal, el tercero articulación carpometacarpiana, el 3 articulación metacarpofalángica, el 4 articulación interfalángica, el 5, bueno, el último ya falange proximal. Proyección lateral del pulgar, chasis longitudinal o transversal, posición del paciente sentado. Se presentan proyecciones AP, PA lateral y oblicua PA del pulgar. Protección gonadal. Vale. Información extra, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Proyección del hombro en West Point. Esto ya es extra. Proyección del codo AP en rotación externa del codo, sin superposición de la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio, epicóndilos y cóndilos humerales de perfil. Vale, 2 proyecciones sin peso y otra con peso, articulación esternoclavicular. Posición bipedestación, tubo perpendicular, chasis. Proyección AP, cranioclaviculares comparativa. Oblicuo de muñeca, vale, chasis longitudinal, transversal, paciente sentado con brazo y codo flexionado a 90 grados y dos dedos de la mano extendido y mano en pronación, cuyo ángulo es 45 grados, apoyo en cuña. Calidad radiográfica, bien visualizados el trapecio y la mitad distal del escafoides, radio y cúbitos distales, el carpo y la mitad proximal de los metacarpianos, espacios articulares trapezoideo y escafotrapecial abiertos con nada. A ver. Ya está. AP y axial de hombro. AP es lo mismo axial de hombro. Chasis en transversal. Posición del paciente supino, rayo dirigido a través de la articulación escapohumeral con ángulo cefálico de 35 grados, útil para el diagnóstico de casos de luxación, respiración se suspende. Calidad radiográfica, la articulación escapohumeral, el húmero proximal, la clavícula proyectada por encima del ángulo superior de la escápula. Aquí una imagen de 5 partes, que el 1 sería la articulación acromioclavicular, el 2 sería la clavícula, el 3 la apófisis coracoides, el 4 la articulación escapulohumeral y el 5 el húmero. Y el West Point no va, ya está.